La silla que me asignaron estaba en la esquina de la mesa. No estaba exactamente separada del resto, pero tampoco estaba completamente incluida. Estaba colocada ligeramente a un lado, como un pensamiento tardío, como si alguien se hubiera acordado de mí en el último minuto, pero no tuviera muchas ganas de lidiar con mi presencia. Me senté sin decir una sola palabra. Desdoblé mi servilleta de tela sobre mis piernas y me dediqué a observar cómo Richard Sterling servía el vino para todos en la mesa. Sirvió la copa de su esposa, luego la de su hija, luego la de su hijo, y finalmente la de mi hijo, Diego. Pero justo antes de llegar a mi copa, Richard se detuvo. Su mano se movió hacia la parte trasera del carrito de licores y sacó una botella diferente para llenarme el vaso. Era una botella distinta, una botella barata. Lo supo inmediatamente porque giró la etiqueta hacia otro lado para que yo no pudiera leerla, con ese gesto sutil de quien cree que te está haciendo un favor al ocultar tu propia miseria. Miré a mi hijo, mi muchacho, el niño que crié completamente solo desde que tenía apenas 2 años. Diego miró fijamente su vaso de agua con hielo y no dijo una sola palabra. Y en ese preciso momento, sentado en la esquina del comedor de una mansión en Coral Gables, vistiendo una camisa desteñida que compré deliberadamente para parecer alguien que no pertenecía a ese lugar, tomé una decisión que cambiaría cada una de las relaciones en esa habitación antes de que terminara la noche. Porque lo que el señor Richard Sterling no sabía, lo que absolutamente nadie en esa elegante mesa sabía, era lo que realmente poseía el hombre al que acababan de servirle el vino barato. Mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 58 años. Soy el fundador y director ejecutivo de una firma nacional de software y automatización logística. Construí este imperio desde una pequeña oficina del tamaño de un armario en el noroeste de Miami, usando una sola computadora portátil y firmando contratos con almacenes locales que nadie más quería porque los márgenes de ganancia parecían demasiado pequeños. Eso fue hace 22 años. Hoy en día, mi empresa maneja la infraestructura de distribución para 3 de las cadenas minoristas más grandes del país. El año pasado, cerramos con ingresos un poco por debajo de los $40 millones. Mi asistente ejecutiva administra mi agenda diaria, la cual incluye reuniones con personas cuyos nombres no debo mencionar en conversaciones casuales. Y en la bodega climatizada de mi verdadera casa, guardo una botella de vino francés de $2,000 que he estado reservando exclusivamente para celebrar el próximo gran logro en la vida de mi hijo. Diego no tiene idea de que nada de esto existe. Y quiero explicarles por qué. Porque sé perfectamente cómo suena todo esto desde afuera. Un hombre rico finge ser pobre, juega juegos mentales con su propio hijo, oculta la verdad. ¿Para qué? ¿Por orgullo? ¿Por necesidad de control? Entiendo que desde una perspectiva ajena, esto puede parecer un acto manipulador, pero la verdadera razón comenzó con una mujer llamada Sofía, y con una noche de mi vida de la que nunca he podido liberarme por completo. Sofía era la madre de Diego. Teníamos 26 años cuando él nació. Nos casamos muy jóvenes, luchando de la misma manera en que luchan todas las parejas jóvenes, cuando las ambiciones son mucho más grandes que el saldo en la cuenta bancaria. En aquel entonces, yo trabajaba como mecánico arreglando camiones de carga. Trabajaba 60 horas a la semana tratando de construir un capital para algo que ella aún no podía ver. Sofía solo podía enfocarse en lo que nos faltaba, el carro que no era nuevo, el apartamento en Hialeah que le parecía demasiado pequeño, las vacaciones a Europa que nunca podíamos tomar porque el dinero apenas alcanzaba para los pañales y la renta. Cuando Diego tenía apenas 22 meses de edad, ella empacó sus maletas. Me dijo que se iba. Me miró a los ojos y me dijo que ella no había firmado ningún contrato para criar a un hijo en la miseria, y que yo nunca, jamás, sería el tipo de hombre capaz de darle la vida de lujos que ella merecía. Esas fueron sus palabras exactas. Las he cargado sobre mis hombros durante más de 30 años. Todavía escucho su voz resonando en mi cabeza cada vez que estaciono mi auto en la entrada de mi casa. Una casa de apariencia modesta, en un vecindario de clase media donde absolutamente ningún vecino conoce mi patrimonio neto. Aquella noche, sostuve a Diego en mis brazos mientras él lloraba sin consuelo, durante 3 madrugadas seguidas. Era demasiado pequeño para entender por qué estaba llorando o por qué su madre no volvería.
pero yo sí sabía exactamente por qué lloraba yo. Y en medio de la oscuridad de ese pequeño apartamento, me hice una promesa a mí mismo. Juré que criaría a este niño para que entendiera que el valor de un ser humano no tiene absolutamente nada que ver con lo que alguien más pueda regalarte. Lo criaría para que ganara su propio camino. Prometí mantener mi éxito económico completamente invisible hasta estar absolutamente seguro de que el amor y las relaciones en su vida estuvieran construidos sobre algo real, sobre pilares que no pudieran comprarse con dinero. Y durante casi 30 años, el plan funcionó a la perfección. Diego se graduó de la universidad con honores, pidiendo préstamos estudiantiles que yo me aseguraba de pagar anónimamente a través de un fideicomiso sin que él lo supiera. Construyó su propia carrera como director de cuentas en una agencia de publicidad. Nunca, ni una sola vez en su vida, vino a pedirme dinero regalado. A veces me llamaba para compartir una cena barata cuando sus finanzas estaban ajustadas. Y yo pagaba con gusto, porque eso es lo único que un buen padre realmente desea: el tiempo de su hijo. Yo estaba tan orgulloso del hombre en el que se había convertido que el pecho me dolía de tanta felicidad, hasta que me llamó por teléfono hace 3 semanas. Tenía una energía nerviosa en la voz que no le había escuchado desde el día en que hizo su examen para obtener la licencia de conducir en la escuela secundaria. Llevaba 3 años saliendo con su prometida, Chloe, y finalmente habían decidido casarse el próximo año. Los padres de Chloe, los Sterling, habían estado solicitando una cena formal para conocer a la familia del novio. Diego había estado inventando excusas y evadiéndolos durante meses para proteger nuestro secreto, o al menos, eso era lo que yo pensaba. Pero finalmente, se había quedado sin pretextos. «Papá», me dijo con la voz temblorosa a través del teléfono, «ellos de verdad quieren conocerte. Esta cena es muy importante para Chloe. Solo necesito que des una buena impresión. Mira, tal vez sea mejor que no lleves el Honda al camino de entrada, déjalo en la calle. Y si alguien de su familia te pregunta sobre tu trabajo, por favor, solo diles que tienes un pequeño taller de reparaciones. Manténlo simple, papá. No hables mucho de dinero. Manténlo simple». Recuerdo haberme quedado sentado en mi auto en el estacionamiento de mi edificio corporativo después de colgar esa llamada. Miré el reflejo de mi edificio de oficinas en los cristales de la torre de enfrente, el edificio que tiene el nombre de mi empresa grabado en mármol en la entrada principal. Y en ese instante, una verdad fría y pesada me golpeó el pecho. Mi hijo se avergonzaba de mí. La mañana de la cena, me paré frente al espejo de mi enorme vestidor y elegí mi ropa con una precisión quirúrgica. En el lado izquierdo de mi armario, colgaban trajes italianos hechos a la medida, camisas de seda fina y pares de zapatos de vestir que costaban más de lo que muchas familias ganan en un mes entero de trabajo. En el lado derecho estaba la ropa que Diego siempre me había visto usar. Una camisa azul oscuro de algodón barato, un poco descolorida por las lavadas. Unos pantalones caqui con el dobladillo ligeramente desgastado. Unos zapatos marrones con un pequeño raspón en la punta que había guardado específicamente para ocasiones en las que necesitaba volver a ser el hombre que el mundo creía que era. Me puse la camisa descolorida. Me puse los pantalones caqui. Calcé los zapatos raspados. Me miré al espejo. Lucía exactamente como lo que la prestigiosa familia Sterling esperaba ver. Un trabajador de cuello azul, un hombre cansado, un ciudadano de segunda clase que apenas lograba sobrevivir. Casi sentí lástima por ellos en ese momento. Casi. La propiedad de los Sterling estaba ubicada en el corazón de Coral Gables. Era el tipo de casa que anuncia su propia importancia mucho antes de que siquiera llegues a la puerta principal. Tenía arbustos perfectamente podados. Una entrada circular de piedra con una enorme fuente de agua en el centro. 3 vehículos de lujo europeos estaban estacionados estratégicamente frente a la puerta, acomodados como si fueran piezas de una exhibición de arte para impresionar a las visitas. Hice exactamente lo que mi hijo me había pedido. Estacioné mi viejo Honda Civic del 2008 en la calle principal, justo entre el remolque del jardinero y una camioneta de limpieza comercial. Caminé por el largo sendero de piedra hasta la imponente puerta doble de madera y toqué el timbre. La mujer del servicio que abrió la puerta me miró de la misma forma en que la gente mira un paquete que no ordenaron, confundida y ligeramente fastidiada. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó sin abrir del todo la puerta. «Soy Mateo, el padre de Diego»,
respondí con calma. Vengo a la cena. La expresión de la mujer se reorganizó rápidamente en una máscara de neutralidad profesional. Abrió la puerta. Por supuesto, señor. Por favor, sígame. El vestíbulo de la casa era más grande que todo el primer piso de mi hogar visible. El suelo era de mármol genuino. Había obras de arte originales colgadas en las paredes, pinturas que reconocí de una galería a la que había asistido en Nueva York un par de años atrás. De hecho, sabía perfectamente que una de esas piezas había sido adquirida en una subasta por más de $200,000. Sobre mi cabeza colgaba un candelabro de cristal, que probablemente valía el doble que el auto viejo que dejé estacionado afuera. Observé todos estos detalles con una calma absoluta, de la misma manera en que uno observa el clima antes de salir de casa. Para mí, todo esto era simplemente información. No era intimidación. Diego me vio desde el otro lado de la inmensa sala de estar, y su rostro hizo algo muy complicado. Vi un alivio genuino de que yo hubiera llegado, mezclado instantáneamente con un horror absoluto al notar mi camisa descolorida. Caminó hacia mí rápidamente. «Papá, qué bueno que llegaste», me abrazó, pero pude sentir claramente cómo sus ojos escaneaban mi ropa por encima de mi hombro, evaluando el daño. Richard Sterling se levantó lentamente de su sillón de cuero. Tenía el cabello plateado y un bronceado profundo y uniforme. El tipo de piel que solo se consigue tras una vida entera dedicada al ocio en campos de golf y yates, no al trabajo bajo el sol. Extendió una mano con un agarre diseñado específicamente para comunicar dominio. Un apretón firme, sostenido medio segundo, más de lo socialmente necesario. «Mateo, hemos escuchado tantas cosas sobre ti». La forma en que pronunció la frase sugirió claramente que las cosas que había escuchado no habían sido para nada tranquilizadoras. Su esposa, Eleanor Sterling, ni siquiera se molestó en levantarse. Extendió una mano desde su asiento con la muñeca ligeramente elevada en el aire, de la misma manera en que la realeza de los siglos pasados extendía la mano para que los plebeyos la besaran. «¡Qué encantador!», dijo con una voz que destilaba hielo. «Debes estar absolutamente exhausto. El tráfico desde... ¿De dónde fue que dijiste que vienes?». Cuando mencioné el nombre de mi barrio en Hialeah, ella lo repitió en voz baja, utilizando ese tono específico que la gente rica reserva para describir enfermedades contagiosas o pequeños inconvenientes en su día a día. «Qué pintoresco», murmuró. Luego estaba Carter, el hermano mayor de Chloe, un muchacho que se acercaba a los 30 años, con una postura blanda, el tipo de debilidad física y mental que proviene de no haber sentido hambre ni necesidad un solo día de su vida. Llevaba puesta una camisa con el logotipo de una universidad de la Ivy League, usándola como si fuera un escudo de superioridad. Me hizo un pequeño gesto con la mano desde el otro lado de la sala. No fue un saludo real. Fue un movimiento de dedos, como el que le harías a un camarero para pedirle la cuenta o dejarle una propina. Quiero detener la historia aquí por un momento para decirles algo con total honestidad. A lo largo de mi carrera, me he sentado en salas de juntas con senadores. He negociado en habitaciones con personas que tienen el poder suficiente para cambiar la economía de industrias enteras con una sola firma. Ninguno de ellos, jamás, me hizo sentir tan pequeño como ese simple movimiento de dedos de un niño mimado. Y no me sentí pequeño porque Carter tuviera poder sobre mí, sino porque él no tenía la menor idea de lo insignificante que realmente era en el mundo real. La disposición de los asientos en el comedor confirmó todo lo que ya sospechaba. Richard se sentó en la cabecera principal de la mesa, Eleanor en el extremo opuesto, Carter y Chloe flanqueando a su madre, Diego al lado de Chloe, y yo en esa silla extra, añadida en la esquina de la mesa, el asiento del purgatorio. El lugar que grita en silencio: «No perteneces aquí, pero somos personas demasiado educadas como para decírtelo en la cara». Me senté. Mantuve una expresión amable en el rostro. Crucé las manos sobre mis piernas y esperé. El primer plato llegó a la mesa. Eran 3 pequeñas hojas de algo morado sobre un inmenso plato blanco, decorado con unas gotas de un aceite que seguramente costaba más por gramo que el oro puro. Eleanor se encargó de explicar en voz alta que el plato había sido preparado exclusivamente por su chef personal, quien había estudiado alta cocina en Francia. Asentí con la cabeza mostrando aprecio.
Yo tenía un chef en mi casa de descanso en las montañas, que había estudiado exactamente en la misma ciudad francesa. Pero no dije nada. Richard comenzó su interrogatorio y su evaluación casi de inmediato. Entonces, Mateo, tienes un tallercito de reparaciones. ¿Es eso correcto? Pequeños negocios. Supongo que haces trabajos locales, cosas sencillas para la gente del vecindario. Trabajo con clientes de diferentes tamaños. Respondí de manera neutral. Él asintió. Pero asintió de esa manera en que la gente lo hace cuando ya han decidido de antemano que tu respuesta no tiene ningún valor. Carter, buscando su momento de protagonismo, intervino rápidamente. Debe ser muy duro sobrevivir en este mercado con un negocio manual. Mateo, hoy en día, toda la verdadera innovación está ocurriendo en la infraestructura de la inteligencia artificial. De hecho, ahora mismo estoy desarrollando una plataforma tecnológica que va a redefinir por completo cómo las corporaciones manejan la identidad digital de los usuarios. Lo miré fijamente a los ojos. Llevas 3 años en desarrollo, ¿verdad? Carter parpadeó, visiblemente desconcertado. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Bueno, sí, aproximadamente. Aún estamos en la fase conceptual, ajustando algunos detalles de inversión. Por supuesto que estás en la fase conceptual, pensé para mis adentros. En 3 años, yo había construido desde cero, escalado y vendido una empresa completa. Eleanor se volvió hacia Diego con ese tipo de calidez tóxica que reservas para alguien a quien apenas estás tolerando por compromiso social. Diego, querido, la verdad es que te ha ido muy bien en la vida considerando tus circunstancias. Estoy segura de que no debe haber sido nada fácil para ti crecer de la manera en que lo hiciste. Crecer sin... Eleanor agitó la mano en el aire, buscando una palabra que no sonara a insulto pero que lo fuera de todas formas. Sin ventajas. Tus circunstancias. Vi cómo la mandíbula de mi hijo se tensaba con fuerza. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos bajo la mesa. Y luego, vi cómo no decía absolutamente nada. Esa fue la herida más profunda de toda la noche. No fueron las palabras de Eleanor. Las palabras de esa mujer eran exactamente lo que yo esperaba de alguien de su clase. Fue el silencio ensordecedor de Diego lo que me cortó la respiración. Mi hijo, el hombre al que le había enseñado a levantar la voz cuando algo era injusto. El niño al que le había enseñado a defender su dignidad por encima de cualquier cosa, estaba sentado allí, con la mirada clavada en su ensalada, permitiendo que su futura suegra redujera toda su infancia, todo mi sacrificio y todo mi sudor, a una simple nota a pie de página digna de lástima. Si alguna vez has estado en una habitación donde alguien habla de tu vida, de tu dolor y de tu esfuerzo como si fuera un problema vergonzoso que debe esconderse, entonces sabes perfectamente cómo se siente el silencio de las personas que amas. Sabes cómo ese silencio hace eco en el alma. Mantuve mi rostro completamente inexpresivo. Alcancé mi vaso de agua y respiré hondo para no ahogarme en la decepción. Richard, sintiéndose generoso después de haber establecido su superioridad en la mesa, decidió darme un consejo financiero. Mateo, si alguna vez estás buscando diversificar tus pequeños ingresos, tal vez deberías intentar entrar en algo más escalable. Conozco a un grupo de personas que están haciendo mucho dinero ahora mismo. Tienen un requisito de inversión mínima, generalmente de $50,000, pero con unas cuantas llamadas probablemente podría lograr que entres con solo 10,000. Solo como una cortesía hacia ti, por ser el padre de Diego. Reconocí la estructura de su discurso de inmediato. Había visto esa misma trampa financiera cientos de veces a lo largo de mi carrera, solo que empacada en diferentes trajes. Es muy generoso de tu parte, Richard, dije en voz baja. Él sonrió con suficiencia, como si acabara de arrojarle un pedazo de pan a un mendigo. Y fue entonces cuando Eleanor dio el golpe final. Oh, por cierto, Mateo, dijo ella con una voz dulce y letal. Tengo varias bolsas de basura llenas de ropa vieja de Richard en el garaje. Es ropa de excelente calidad, prendas de diseñador que ya no usa. Veo que ambos son más o menos de la misma talla. Eleanor bajó la mirada hacia mi camisa descolorida con la expresión específica de alguien que está haciendo un esfuerzo físico por no mostrar asco. Estoy segura de que esa ropa te será muy útil si alguna vez necesitas asistir a ocasiones más agradables que tu taller. Allí estaba. Nunca, en toda mi existencia, había deseado abrir la boca tanto como deseaba hacerlo en ese preciso instante.
Quería mencionarles la botella de vino de reserva del 2015 que descansaba en mi bodega privada. Quería hablarles de las 3 propiedades vacacionales que poseía sin un solo centavo de hipoteca. Quería hablarles del contrato gubernamental que había firmado 3 semanas atrás. Un contrato que tenía un valor neto superior a todo lo que valía la mansión Sterling. Una mansión que, gracias a los registros financieros públicos, yo sabía perfectamente que estaba hipotecada 3 veces. Pero en lugar de eso, sonreí levemente. Es usted muy amable, Eleanor. Muchas gracias. Y seguí esperando. De pronto, el silencio tenso del comedor fue interrumpido. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Le había dado instrucciones muy precisas a Michelle, mi asistente ejecutiva, sobre la hora exacta en la que debía llamar y las palabras exactas que debía decir. Saqué el teléfono del bolsillo. Miré la pantalla brillando con el nombre de la oficina. Levanté la vista y miré a todos en la mesa. Les pido una disculpa. Necesito atender esta emergencia de trabajo. Eleanor entrecerró los ojos, indignada. ¿A esta hora de la noche? Bueno, supongo que cuando te pagan por hora, tienes que aceptar cualquier trabajito que caiga. Me levanté lentamente de la silla. Caminé hacia el pasillo, asegurándome de mantenerme lo suficientemente cerca del comedor para que mi voz pudiera ser escuchada con absoluta claridad por todos en la mesa. Y contesté la llamada. Me paré en el pasillo, asegurándome de que mi voz pudiera ser escuchada desde el comedor, y acerqué el teléfono a mi oído. La voz de Michelle, mi asistente, estaba perfectamente calibrada, profesional y directa. Señor Vargas, lamento mucho interrumpir su cena. El equipo legal de operaciones acaba de confirmar todo. Quieren ejecutar el contrato el lunes a primera hora. Son $8.400.000 por la infraestructura de distribución. Además, el Departamento de Defensa aprobó su acceso de seguridad de nivel 4 para la revisión de los servidores. ¿Cuándo quiere que programe la reunión informativa? Mantuve mi tono de voz completamente casual, como si estuviera discutiendo el clima. El lunes a las 9 de la mañana está bien, Michelle. Envía toda la documentación de seguridad a mi servidor encriptado y, por favor, dile a la revista Forbes que sigo sin estar disponible para entrevistas. Quiero mantenerme fuera de la prensa este trimestre. Entendido, señor. ¿Necesita algo más? Eso es todo, Michelle. Que pases una excelente noche. Guardé el teléfono en mi bolsillo y caminé de regreso al comedor. Cuando entré, la habitación se había quedado en un silencio absoluto y sepulcral. El tenedor de Richard estaba suspendido en el aire, a medio camino entre el plato y su boca. Carter tenía los labios ligeramente separados. Eleanor había bajado lentamente su copa de vino, apoyándola en el mantel, y mi hijo, Diego, me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un absoluto desconocido por primera vez en su vida. Lo cual, supongo, no era del todo falso. Acabas de decir. ¿8 millones? Preguntó Carter, rompiendo el silencio con una voz que había perdido toda su arrogancia previa. 8.400.000. Respondí mientras me sentaba lentamente en la silla de la esquina. Es un contrato de tamaño mediano para nosotros, honestamente. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Creo que estabas a punto de explicarnos cómo funciona tu revolucionaria plataforma conceptual. Carter. Carter no dijo nada. Tragó saliva y bajó la mirada hacia su plato. Richard se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de su propia mesa. Creo que debo haber escuchado mal. Mencionaste al Departamento de Defensa. Alcancé mi vaso de agua y tomé un sorbo con total tranquilidad. Sí, mantengo algunos contratos con el gobierno de vez en cuando. Cosas muy aburridas, para ser sincero. Arquitectura de seguridad. Cumplimiento de normativas de transporte. Ya saben, trabajo manual. El silencio volvió a estirarse, pesado y sofocante. Entonces, fingiendo que necesitaba limpiar una gota de agua de mi barbilla, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta para sacar un pañuelo de tela. Lo hice de manera deliberada, sin ninguna prisa, y al sacar el pañuelo, mi tarjeta American Express Centurion se deslizó fuera de mi billetera y cayó sobre el mantel blanco de la mesa con un sonido metálico, inconfundible y sólido. Una tarjeta negra, pesada. El tipo de tarjeta que no puedes solicitar en un banco.
El tipo de tarjeta que solo llega por invitación exclusiva. Todos los ojos en la habitación se clavaron en ese pequeño rectángulo de metal oscuro. Oh, disculpen, dije suavemente, recogiéndola con 2 dedos. Estas tarjetas de metal siempre son una verdadera molestia cuando paso por la seguridad de los aeropuertos. Carter agarró su teléfono celular debajo de la mesa y comenzó a teclear frenéticamente. Su rostro comenzó a cambiar. Fue ese cambio específico que ocurre en la cara de una persona, cuando algo de lo que estaba absolutamente seguro, deja de serlo de un segundo a otro. Giró la pantalla de su teléfono hacia su padre sin pronunciar una palabra. Richard miró la pantalla. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar la pantalla. Su rostro pasó por 4 expresiones distintas de pánico y comprensión en aproximadamente 2 segundos. Ese es. Comenzó a balbucear Richard. Mateo Vargas, leyó Diego lentamente. Su voz sonaba extraña, lejana. Papá, ¿eso es un perfil sobre ti en la revista Forbes? No te mentí cuando te dije que trabajaba arreglando cosas, hijo. Solo que esta revista tiene la costumbre de exagerar los títulos corporativos. Chloe, la prometida de mi hijo, se inclinó sobre la mesa, tomó el teléfono de las manos de su hermano y deslizó el dedo por la pantalla. Su rostro se quedó completamente blanco. Mamá, susurró con la voz temblorosa. Tienes que ver esto. Le pasó el teléfono a Eleanor. La mujer leyó el artículo en silencio. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Levantó su copa de vino. El vino caro. Lo noté perfectamente. No la botella barata que me habían servido a mí, y le dio un trago largo y desesperado. La habitación se había transformado en un lugar completamente diferente. Y quiero que entiendan exactamente lo que estaba sucediendo dentro de mi pecho en ese momento, porque se los juro, no era triunfo. Voy a ser honesto con ustedes. Era un duelo profundo. Era un dolor inmenso. Estaba viendo cómo el rostro de mi hijo se reorganizaba alrededor de una versión de su padre que él nunca había conocido. Y me preguntaba cuánto de su silencio humillante de esa noche había provenido de la vergüenza que sentía por quien creía que yo era. Y cuánto de ese silencio habría sido diferente si él hubiera sabido la verdad sobre mi dinero. Esa sola pregunta, esa duda sobre el carácter de mi hijo, me dolió muchísimo más que cualquier insulto clasista que los Sterling hubieran podido escupirme en toda la noche. Miré a Richard. Toda su postura corporal había cambiado. Esa autoridad barata y relajada se había esfumado por completo, reemplazada por algo mucho más calculador. Algo casi servil. Mateo, dijo Richard, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Creo que ha habido un terrible malentendido esta noche. Nos encantaría escuchar mucho más sobre tu trabajo corporativo. De hecho, tengo un par de empresas conjuntas que podrían beneficiarse enormemente de un inversor estratégico con tu nivel de experiencia y visión. Ahí estaba. El giro. La hipocresía en su estado más puro. Vi cómo la calidez artificial aparecía en sus ojos, como si alguien hubiera encendido un interruptor de luz. Y entendí exactamente lo que estaba viendo. No era algo personal contra mí, ni siquiera era un acto de pura maldad. Era simplemente un reflejo condicionado. Un número millonario apareció en la mesa, y su comportamiento cambió instantáneamente, porque para hombres como Richard Sterling, los números en una cuenta bancaria siempre habían sido el único idioma que valía la pena hablar. Esa oportunidad de inversión que mencionaste hace un rato, dije en voz muy baja y tranquila. Esa que requería $50,000 de entrada. Es una estructura de marketing multinivel, una estafa piramidal. Richard, tú y yo sabemos perfectamente eso. Su rostro se tensó. Los músculos de su mandíbula temblaron. Es un negocio completamente legítimo. Es un esquema para robar dinero. Lo interrumpí, sin levantar la voz, y basándome en lo que sé sobre tu situación financiera actual, no puedes permitirte el lujo de ser reclutado en esa estafa más de lo que ya has sido. Richard se quedó petrificado en su silla. ¿Cómo te atreves? ¿De dónde sacas esa información? Los registros judiciales son de dominio público. Richard, dije mirándolo directamente a los ojos. Reestructuración de bancarrota bajo el capítulo 11. Presentada hace exactamente 8 meses. Creo recordar que el documento inicial enumeraba más de $2 millones en deudas no garantizadas. Esta hermosa casa está hipotecada 3 veces.
Los 3 autos europeos que tienen en la entrada son arrendados y llevan 2 meses de atraso en los pagos. El comedor quedó en un silencio tan profundo que podía escuchar el agua de la fuente cayendo en el patio exterior. Lo sé porque hice mi propia investigación antes de venir esta noche, continué. Quería entender exactamente con qué clase de familia se estaba casando mi hijo. Necesitaba saber si ustedes eran personas de sustancia o simplemente personas de apariencia. El rostro de Richard había adquirido ese tono grisáceo, ese color específico y enfermo de alguien que acaba de ser desnudado por completo frente a su familia. Eleanor estaba congelada, con la mano presionada fuertemente contra la mesa para no temblar. Me giré hacia Carter, la aplicación en la que llevas trabajando 3 años, esa que va a redefinir la identidad digital del mundo. Te sugiero que busques en Internet a una empresa llamada Frameshift Tech. Ellos lanzaron exactamente ese mismo concepto en 2022 y quebraron 14 meses después. Pero más importante aún, y te digo esto porque sé que mi nuera te quiere mucho, nadie, en todo el mercado financiero, le va a dar un centavo a un fundador que jamás en su vida ha escrito una sola línea de código real. Si quieres construir algo de verdad, conozco personas que dirigen campamentos intensivos de programación, habilidades reales, no teorías vacías sostenidas por el dinero que tu padre ya no tiene. Carter bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Luego miré a Eleanor. Señora Sterling, ese vino que su esposo me estuvo sirviendo de manera tan exclusiva. Es un tinto de mesa que se vende por $15 en cualquier supermercado. La botella que ustedes se han estado bebiendo es un reserva de $280. Se equivocaron por completo de estrategia conmigo. Eleanor soltó la copa. El cristal golpeó la mesa con más fuerza de la que ella pretendía, pero nada de eso fue el motivo por el que finalmente me puse de pie. Me levanté de esa silla por culpa de Diego. Miré a mi hijo, mi muchacho. El mismo niño al que sostuve en mis brazos en un apartamento sofocante en Hialeah cuando ni siquiera tenía 2 años de edad. El niño al que crié completamente solo, el niño al que vi convertirse en el tipo de hombre que yo siempre había rezado que fuera. Y le dije, tan clara y silenciosamente como me fue posible, no dijiste ni una sola palabra, hijo, ni una sola vez en toda la noche. Esta gente llamó a tu infancia una desventaja. Le ofrecieron a tu padre bolsas de basura llenas de ropa regalada. Me sirvieron vino barato para humillarme en tu cara. Y tú te quedaste allí sentado, mirando tu vaso de agua, esperando a que terminara la tortura. El rostro de Diego se derrumbó por completo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Yo no te crié para que encajaras en el mundo de los demás. Diego, le dije, sintiendo cómo se me quebraba un poco la voz. Te crié para que te pusieras de pie cuando las cosas estuvieran mal. Y esta noche, elegiste la aprobación de estas personas por encima de la dignidad de tu propio padre. Necesito saber si ese es el hombre en el que realmente quieres convertirte. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla del purgatorio, y caminé directamente hacia la puerta de salida sin mirar atrás. Conducir mi viejo Honda Civic por la larga entrada de la casa de los Sterling se sintió como exhalar el aire después de haber contenido la respiración bajo el agua durante 3 horas. Estacioné el auto en la calle oscura, apagué el motor y no quité las llaves. Simplemente me quedé allí, respirando. La adrenalina del momento se estaba disolviendo lentamente, dejando en su lugar algo mucho más pesado, algo mucho más triste. Había hecho exactamente lo que vine a hacer. Había visto exactamente lo que necesitaba ver. Pero aún así, dolía. Siempre duele en el alma cuando tienes razón sobre algo en lo que rogabas estar equivocado. De pronto, la puerta del copiloto se abrió. Diego subió al auto. Tenía los ojos rojos e hinchados. Su voz, cuando finalmente habló, sonó exactamente igual a la de una versión mucho más joven de sí mismo. Era la misma voz temblorosa que recordaba de la noche en que no logró entrar al equipo de béisbol de la escuela secundaria, sentado en un auto muy parecido a este. Papá, lo siento muchísimo. Por favor, perdóname. Por favor, háblame. Me quedé mirando el volante durante un largo minuto. Y entonces, le hablé de Sofía. Le conté sobre la noche en que su madre nos abandonó. Le conté sobre la promesa que me hice a mí mismo en ese pequeño apartamento, mientras él lloraba sin saber lo que significaba perder a una madre. Quería que me amaras por ser tu padre,
Le dije en voz baja, sin mirarlo. No por ser tu recurso financiero. Quería criarte para que supieras la diferencia entre el valor real de un ser humano y el saldo de su cuenta bancaria. Pero esta noche, te vi reprobar esa prueba de la manera más dolorosa posible, Diego. Y sé que no lo hiciste porque seas una mala persona. Lo hiciste porque tuviste miedo, y la gente asustada siempre se queda callada. Él estaba llorando abiertamente ahora, cubriéndose la cara con las manos. Lo sé, papá, sollozó. Sé lo que hice, y no tengo ninguna excusa para defenderme. Yo solo quería que me aceptaran. Quería encajar en su mundo para que Chloe estuviera feliz. Y en algún punto del camino, comencé a actuar para ellos en lugar de ser el hombre que tú me enseñaste a ser. En ese momento, la puerta trasera del auto se abrió. Chloe subió al asiento de atrás. Era evidente que ella había estado llorando incluso por más tiempo que Diego. Tenía el maquillaje corrido, pero me miró directamente a los ojos a través del espejo retrovisor. Eso requirió un valor que no esperaba de ella. Señor Vargas, dijo con la voz firme a pesar de las lágrimas. Siento vergüenza de mi propia familia. He sentido vergüenza de ellos durante años. Simplemente no tenía las palabras para expresarlo hasta esta noche. Vi a mis padres convertirse en personas completamente diferentes en el segundo en que se enteraron de cuánto dinero tenía usted. Y yo no quiero vivir una vida como esa. No quiero criar a mis futuros hijos bajo esas reglas. Yo amo a Diego por quien es, no por lo que usted tenga en el banco. Miré a estos dos jóvenes, sentados en un humilde Honda Civic del 2008, estacionados en una calle oscura de Coral Gables a las 10 de la noche. Y sentí que algo profundo dentro de mí cambiaba de lugar. No era triunfo, era algo más silencioso y mucho más duradero que eso. Era esperanza. El tipo de esperanza a la antigua. Esta es la lección más grande que esa noche me enseñó, y he pensado mucho en ella desde entonces. El dinero no cambia a las personas. El dinero simplemente las revela. Toma lo que ya existe en el interior del ser humano y lo hace visible para el resto del mundo. Los Sterling me mostraron sus verdaderos valores en el momento exacto en que pensaron que yo no tenía absolutamente nada que ofrecerles. Y Diego también me mostró algo. No me mostró su peor versión. Me mostró su versión más asustada. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Porque con una persona asustada, se puede trabajar. Una persona asustada siempre puede aprender a ser valiente. Me giré hacia los dos y los miré fijamente. Si realmente quieren construir algo que valga la pena, les dije, entonces van a tener que empezar desde el fondo. Exactamente igual que yo, les enseñaré todo lo que sé sobre negocios, pero no les regalaré ni un centavo de lo que he construido. Van a cometer errores. Tendrán meses en los que el dinero no les alcanzará para la renta, pero serán personas mucho mejores, mucho más fuertes, si lo hacen con total honestidad. ¿Tenemos un trato? Trato, respondieron los dos, casi al unísono. 7 meses después de aquella cena, Diego y Chloe lanzaron una pequeña agencia de consultoría en marketing digital. Trabajan desde la sala de un modesto apartamento alquilado. Ambos conducen autos usados. Viven estrictamente dentro de lo que ganan con su esfuerzo. Me llaman todos los domingos por la noche y hablamos sobre sus estrategias, sobre sus fracasos y sobre lo que están aprendiendo del mercado. El mes pasado, consiguieron su tercer cliente importante. Diego me llamó a las 7 de la mañana, con la voz quebrada de la emoción, para darme la noticia. Detuve mi auto a un lado de la carretera y lloré dentro de mi viejo Honda. Pero esta vez, fueron lágrimas de las buenas. La familia Sterling perdió la mansión en Coral Gables 4 meses después de esa desastrosa cena. Los prestamistas no perdonan. Richard y Eleanor ahora están alquilando una casa pequeña en Homestead, a 40 minutos de la ciudad. Carter aceptó un puesto como desarrollador junior en una pequeña empresa. Nivel de entrada. Trabajo real. Código real. La última vez que supe de él, escuché que le estaba yendo bastante bien. Supongo que a veces, tocar fondo es el único punto de partida honesto en la vida. En cuanto a mí, sigo conduciendo el mismo Honda Civic. Sigo usando mis camisas descoloridas. Sigo estacionando en la calle cuando no siento la necesidad de impresionar a nadie. Porque, al fin y al cabo, el auto que conduces no le dice al mundo hacia dónde te diriges.
simplemente te lleva allí. Y yo sé perfectamente hacia dónde me dirijo hoy. Voy en camino a una cena dominical con mi hijo y su futura esposa. En un apartamento pequeño, donde los muebles no combinan. Seguramente la pasta estará un poco recocida, y el vino será barato. Pero la conversación será completamente real. Y resulta que eso, el amor genuino y la honestidad, vale muchísimo más que todo lo que tengo guardado en cualquier bodega, en cualquier parte del mundo. Ahora, me encantaría escuchar tu opinión. Déjame un número 1 en los comentarios si crees que Mateo hizo lo correcto al mantener en secreto su riqueza todos esos años. A veces, las mejores lecciones tienen que ganarse, no heredarse. Deja un número 2 si crees que Diego merecía saber la verdad sobre su padre mucho antes. O deja un número 3 si alguna vez has estado en una habitación donde alguien te miró de arriba abajo haciéndote sentir menos. Y quieres que Mateo sepa que no es el único que ha pasado por eso. Dime desde qué parte del mundo me estás viendo y qué hora es allí en este momento. Leo cada uno de sus comentarios. Y esa conexión es la única razón por la que sigo contando estas historias. Si este relato tocó algo real dentro de ti, si alguna vez has ocultado quién eres realmente para proteger lo que amas, o si te has quedado callado cuando debiste haber alzado la voz, entonces, quédate con esta pregunta esta noche. La versión de quién estás interpretando ahora mismo para complacer a los demás. ¿Y cuánto te costaría dejar de fingir? Si eres nuevo en este canal y esta historia te encontró hoy, por favor considera suscribirte. Comparto relatos como este porque creo firmemente que las verdades más dolorosas que cargamos en silencio merecen ser contadas en voz alta. Me encantaría tenerte aquí para el próximo video.